Evaluar la función de continuidad. Fx igual a 18x menos 2 al cuadrado menos 5x menos 6. Cuando los valores de la variable x son igual a 2, a 5 y en 10. Eso significa que este ejercicio me está pidiendo 3 evaluaciones, que esa función de singularidad la evalúe cuando x es igual a 2. Entonces, en donde aparece aquí la x, voy a ponerle 2. También me está pidiendo que la evalúe cuando x es igual a 5. Entonces, una vez más, en donde está la x, voy a ponerle 5. Y finalmente, con x igual a 10. Entonces, sencillamente es hacer la evaluación. Veamos el primer caso. Cuando x es igual a 2. Ahora bien, cuando x es igual a 2, y haciendo un poco cálculos mentales, bueno, aunque voy a escribirlos, es 18x menos 2. Solamente me voy a centrar en lo que está dentro del paréntesis angular. X menos 2. En esta primera evaluación, x va a ser igual a 2. ¿Cómo quedaría dentro del paréntesis angular? 2 menos 2. 2 menos 2, efectivamente. Se anula, ¿no? Se anula exactamente. ¿Por No qué razón? existe esta función. Ajá. Exactamente, esta función no existe. ¿Por qué? Porque me dio 0 adentro del paréntesis angular. Significaría entonces que esta función o este primer término de la función no existe. Vayamos al segundo término. Definamos si existe o si no existe. Una vez más, me voy a centrar únicamente en la operación adentro del paréntesis. Bien, x recuerden que es igual a 2. Aquí quedaría entonces 2 menos 6. Tampoco existe, ¿no? Tampoco existe. ¿Por qué razón? Porque me va a dar un valor negativo adentro del paréntesis angular. Entonces la conclusión, ¿a qué es igual? Fx cuando x es igual a 2, ¿a qué es igual? Menos 5. Es igual a 0. Porque una vez más, si esta parte de aquí, es decir, si no existe, significa que no existe completo con todo y el coeficiente que tiene. No sé si me hago entender. Es como si el x menos 6 fuera igual a 0. Y 0 por 5, pues sigue siendo 0. Entonces, recapitulo sobre esta pregunta. ¿A qué sería igual fx cuando x es igual a 2? A 0. A 0, efectivamente, porque no existe esa función. Es lo que puse aquí. Miren, aquí hice la sustitución. 18, 2 menos 2 al cuadrado menos 5, 2 menos 6. Aquí pongo los valores que me dio. Como aquí me dio 0, significa que este término, pues es 0. No existe, es nulo. Y como aquí me da negativo en esta parte, significa que también es nulo, es decir, es 0. Pues es 0, ¿no? Aquí finalmente lo hice de una forma muy desarrollada. Pero ya con la experiencia que vayan tomando, visualmente ya las pueden identificar y no es necesario que escriban en balde, ¿no? Aquí sencillamente ya teniendo cierta pericia, solamente bastaba con haber puesto fx igual a 0. Por las razones que vimos acá arriba, ¿verdad? Que en este primer término me da 0 y acá me da negativo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Ahora hagamos la evaluación en 5. La misma función. Entonces ahora en vez de x, en vez de ser igual a 2, en lugar de ser igual a 2 va a ser igual a 5. Voy a hacer la sustitución. Entonces aquí sería 5 menos 2. ¿A qué me va a dar igual el resultado adentro del paréntesis? ¿3 positivo? A 3. 3. A 3, positivo, como dijo su compañero y como replicaron los demás. ¿Qué significa eso? ¿Existe o no existe la función, Sí, ese término? existe. Sí, sí existe ese. Sí. Sí. ¿Y el segundo existe o no existe? No. No, ¿por qué? Porque va a dar negativo. 5 menos 6 va a dar menos 1. Bueno, aquí lo puse de una forma también más desglosada. Y puse entonces 18, 5 menos 2 al cuadrado, menos 5, 5 menos 6, ¿no? Hago aquí la diferencia. Me da positivo. Significa que este sí va a existir. Y este otro me da negativo. Esa es la razón por la cual
aquí estoy poniendo un 0. Este 0 que está aquí es el de este segundo término. No existe porque me dio negativo. Entonces, lo que sí existe es esto. ¿Por qué? Porque esta cantidad dentro del paréntesis me dio positiva. Entonces, aquí tenemos que efectuar la operación, es decir, multiplicar 18 que multiplica a 3 al cuadrado. Si hacen esa operación con la calculadora, les va a dar igual a 162. Significa que la evaluación para esta función en x igual a 5 es igual a 162. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Finalmente, para terminar este ejemplo, vamos a evaluarlo en x igual a 10. Voy a hacer acá arriba la sustitución. Entonces es 10 y acá también es 10. Así nada más, a simple vista, ¿existen los dos términos de la función o no existen? Sí, existen ambos. Sí. Sí. Existen ambos. Y la razón es porque dio positivo adentro del paréntesis angular. Muy bien. Entonces, dio positivo. Aquí hago la sustitución, ¿no? 10 menos 2 es igual a 8. 10 menos 6 es igual a 4. Aquí entonces sí tengo que efectuar las operaciones. 18 por 8 al cuadrado da 1152. Menos 5 por 4, 20. Se hace la diferencia y va a dar... Ay, aquí no hice la diferencia, al parecer. Va a dar igual a 1132, más bien. Bueno, pequeños errores de edición. Bueno, entonces ¿a qué sería igual la evaluación? 1100. Evaluar la función de continuidad. Fx igual a 18x menos 2 al cuadrado menos 5x menos 6. Cuando los valores de la variable x son igual a 2, a 5 y en 10. Eso significa que este ejercicio me está pidiendo 3 evaluaciones, que esa función de singularidad le evalúe cuando x es igual a 2. Entonces, en donde aparece aquí la x, voy a ponerle 2. También me está pidiendo que le evalúe cuando x es igual a 5. Entonces, una vez más, en donde está la x, voy a ponerle 5. Y finalmente, con x igual a 10. Entonces, sencillamente es hacer la evaluación. Veamos el primer caso. Cuando x es igual a 2. Ahora bien, cuando x es igual a 2, y haciendo un poco cálculos mentales, bueno, aunque voy a escribirlos, es 18x menos 2. Solamente me voy a centrar en lo que está dentro del paréntesis angular. X menos 2. En esta primera evaluación, x va a ser igual a 2. ¿Cómo quedaría dentro del paréntesis angular? 2 menos 2. 2 menos 2, efectivamente. Se anula, ¿no? Se anula exactamente. ¿Por No qué razón? existe esta función. Ajá. Exactamente, esta función no existe. ¿Por qué? Porque me dio 0 adentro del paréntesis angular. Significaría entonces que esta función o este primer término de la función no existe. Vayamos al segundo término. Definamos si existe o si no existe. Una vez más, me voy a centrar únicamente en la operación adentro del paréntesis. Bien. X, recuerden que es igual a 2. Aquí quedaría entonces 2 menos 6. Tampoco existe, ¿no? Tampoco existe. ¿Por qué razón? Porque me va a dar un valor negativo adentro del paréntesis angular. Entonces la conclusión, ¿a qué es igual? Fx cuando x es igual a 2, ¿a qué es igual? Menos 5. Es igual a 0. Porque una vez más, si esta parte de aquí, es decir, si no existe, significa que no existe completo con todo y el coeficiente que tiene. No sé si me hago entender. Es como si el x menos 6 fuera igual a 0. Y 0 por 5, pues sigue siendo 0. Entonces, recapitulo sobre esta pregunta. ¿A qué sería igual fx cuando x es igual a 2? A 0. A A 0, cero. efectivamente, porque no existe esa función. Es lo que puse aquí. Miren, aquí hice la sustitución. 18, 2 menos 2 al cuadrado menos 5, 2 menos 6. Aquí pongo los valores que me dio.
Como aquí me dio 0, significa que este término, pues es 0, no existe, es nulo. Y como aquí me da negativo en esta parte, significa que también es nulo, es decir, es 0. Pues es 0, ¿no? Aquí finalmente lo hice de una forma muy desarrollada, pero ya con la experiencia que vayan tomando, visualmente ya las pueden identificar y no es necesario que escriban en balde, ¿no? Aquí sencillamente ya teniendo cierta pericia, solamente bastaba con haber puesto fx igual a 0. Por las razones que vimos acá arriba, ¿verdad? Que en este primer término me da 0 y acá me da negativo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Ahora hagamos la evaluación en 5, la misma función. Entonces ahora en vez de x, en vez de ser igual a 2, en lugar de ser igual a 2 va a ser igual a 5. Voy a hacer la sustitución. Entonces aquí sería 5 menos 2. ¿A qué me va a dar igual el resultado adentro del paréntesis? ¿3 positivo? A 3. 3. A 3, positivo, como dijo su compañero y como replicaron los demás. ¿Qué significa eso? ¿Existe o no existe la función, Sí. ese término? Sí. Sí existe ese. Sí. Sí. ¿Y el segundo existe o no existe? No. No, ¿por qué? Porque va a dar negativo. 5 menos 6 va a dar menos 1. Bueno, aquí lo puse de una forma también más desglosada. Y puse entonces 18, 5 menos 2 al cuadrado, menos 5, 5 menos 6, ¿no? Hago aquí la diferencia. Me da positivo. Significa que este sí va a existir. Y este otro me da negativo. Esa es la razón por la cual aquí estoy poniendo un 0. Este 0 que está aquí es el de este segundo término. No existe porque me dio negativo. Entonces, lo que sí existe es esto. ¿Por qué? Porque esta cantidad dentro del paréntesis me dio positiva. Entonces, aquí tenemos que efectuar la operación, es decir, multiplicar 18 que multiplica a 3 al cuadrado. Si hacen esa operación con la calculadora, les va a dar igual a 162. Significa que la evaluación para esta función en x igual a 5 es igual a 162. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Finalmente, para terminar este ejemplo, vamos a evaluarlo en x igual a 10. Voy a hacer acá arriba la sustitución. Entonces es 10 y acá también es 10. Así nada más, a simple vista, ¿existen los dos términos de la función o no existen? Sí, existen ambos. Sí. Sí. Existen ambos. Y la razón es porque dio positivo adentro del paréntesis angular. Muy bien. Entonces, dio positivo. Aquí hago la sustitución, ¿no? 10 menos 2 es igual a 8. 10 menos 6 es igual a 4. Aquí entonces sí tengo que efectuar las operaciones. 18 por 8 al cuadrado da 1152. Menos 5 por 4, 20. Se hace la diferencia y va a dar... Ay, aquí no hice la diferencia, al parecer. Va a dar igual a 1132, más bien. Bueno, pequeños errores de edición. Bueno, entonces, ¿a qué sería igual la evaluación?